Amigos, estamos platicando sobre cómo está dividida la Biblia, tanto en las dos partes principales, como es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y estamos viendo las subdivisiones que tiene cada testamento, ¿verdad? Entonces, recuerde que el miércoles pasado platicamos un poquito sobre la primera división que tiene 5 libros, que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y platicamos algo de cada uno. Recuerde que la Biblia no se organiza en orden cronológico, sino más bien se organiza atribuyendo el Antiguo Testamento a primero los libros de Moisés, luego los libros históricos, después los libros de poesía, siguiendo los profetas mayores, los profetas menores. Y me refiero, algunos comentan que uno de los primeros libros que se escribió fue el libro de Job, que en la Biblia está puesto por ahí después de los Salmos, por ahí en los libros de poesía. Y también el Nuevo Testamento tiene una organización que estaremos platicando ya cuando lleguemos ahí. Eh, la palabra testamento, pues en su sentido legal, digámoslo así, describe un documento dejado por alguien que fallece acerca de la distribución de su propiedad o de sus propiedades, pero en cuanto a la Biblia, se refiere al pacto, un pacto, el antiguo pacto hecho sobre la ley y el nuevo pacto hecho sobre la sangre de Cristo, ya no sobre la sangre de los animales como era en la ley de Moisés, dada por Dios, sino ahora en la sangre de Cristo. Y recordar pues que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento donde escribe el Antiguo Pacto, bajo la ley, bajo la sangre de los animales que tipificaban o representaban de alguna manera la sangre de Cristo, por fe, digámoslo así. En el Nuevo Testamento pues era la sangre de Cristo, el nuevo pacto sobre la sangre de Él. Entonces, recordarlo y decirle que hoy estaremos platicando la segunda subdivisión del Antiguo Testamento. La primera es, insisto, lo que es la ley, y ahora vienen los libros históricos, 12 libros históricos. Ya dijimos que dejamos al pueblo de Israel ahí en el libro de Deuteronomio, cuando eh, están ya con una nueva generación y empiezan estos libros históricos, narran la historia del pueblo de Israel desde la muerte de Moisés hasta que son hechos presos, llevados a Babilonia, y desde ese momento y hasta que regresan de Babilonia al cautiverio. Y también muestra la historia de los reyes de Israel, todo el problema que pasó Israel por la desobediencia y la enseñanza que aprendió o que aprendió por sus pecados. El primer libro de esa serie histórica, digámoslo así, 12 libros, es Josué. Conquistan la tierra prometida, conquistan Canaán después de tantos años, casi 40 años después, ¿verdad? Eh, es escrito por Josué y es un recuento de la promesa dada a Abraham de recibir la tierra de Canaán por herencia. Es el libro de Josué, viene después el libro de Jueces. Acuérdese, cuando muere Moisés, deja a Josué. Josué era alguien pegado a Moisés desde jovencito, pero Josué ya no deja un liderazgo como lo dejó Moisés en él. Josué, por alguna razón, olvida hacer líderes, y entonces dice ahí el libro de Jueces que en ese tiempo cada quien hacía lo que le parecía, ¿no? Entonces entra en la desobediencia del pueblo y entra Dios salvando continuamente a su pueblo. Los líderes eran, o los jueces, perdón, eran líderes a quienes Dios llamaba y ungía con su espíritu con el propósito de defender a Israel de sus enemigos. Después viene el libro de Ruth, que es la redención, eh, cómo Dios provee a través de Boz y de Ruth un hijo que sería el abuelo del rey David, y de ahí, de esa línea, pues viene Jesús. Sigue el primer libro de Samuel, cuando el pueblo quiere pues un rey, ¿verdad? Eh,
La historia es que el pueblo no siente que Dios sea su rey, y él quiere un rey como los otros pueblos, ¿verdad? Y le decía el profeta, ya tenemos un rey, ya hay un rey, dijo, no, no queremos uno como los demás. Y viene ahí la instauración de la monarquía con Saúl, y Dios sigue gobernando a su pueblo ahora a través de líderes humanos, pecadores, débiles, y las enseñanzas que todo esto nos da. La segunda Samuel, el segundo libro de Samuel, eh, sigue ese reinado, y ahora Dios establece una dinastía al hacer un pacto con David en el que reafirma las promesas dadas a Abraham. El primer libro de Reyes, el quebrantamiento del pacto con Dios, sus consecuencias, traza este libro, Primer Reyes, la historia del pueblo de Dios desde el reinado de Salomón, ¿verdad? Pasando por la división del reino hasta su destrucción, el reino del norte, el reino del sur, toda esa historia interesante. Después viene el segundo libro de Reyes, continuando la historia del reino dividido a partir de la muerte de Acab en el reino del norte y de Josafat en el reino del sur. Después sigue Primero de Crónicas, la historia de Israel desde la monarquía hasta el exilio, hasta que se lo llevan, ¿verdad? De ahí de Judea. Y el libro nos prepara para la llegada del Rey Sacerdote de nuestro Señor Jesucristo, en que se cumplen plenamente las promesas de Dios a través de los pactos. Segundo de Crónicas, la historia de Israel continúa. Acuérdense que son libros históricos. Este libro sirve de conector entre las promesas de Dios en el antiguo pacto y su cumplimiento en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esdras, el libro narra el comienzo para la reconstrucción del templo de Jerusalén para que se cumpliese la palabra de Dios. Nehemías viene ahí, es la reconstrucción el del templo, aunque el libro es considerado como una especie de manual de liderazgo, ¿verdad? Lo que el autor realmente quiere resaltar es la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del pueblo. Y por último viene el libro de Esther, la preservación, una historia muy interesante de esta mujer que llega a los lugares más altos, al mismo rey, y cómo Dios la usa para salvar al pueblo judío de una destrucción inminente. No se menciona a Dios por ninguno de sus nombres, por eso muchos no querían que este libro apareciera en la Biblia, a pesar de que la providencia divina es uno de sus temas principales, ¿verdad? Y cuando el pueblo o se evita con la intervención de Dios a través de Esther, claro, se evita esa destrucción del pueblo de Israel, del pueblo judío, bueno, pues se instaura la fiesta del Purim, y una fiesta que aún entiendo que se sigue realizando actualmente. Bueno, estos son los libros históricos. Seguiremos, Dios mediante, el próximo miércoles con los libros poéticos, 5 libros, y estaremos continuando. Dios le bendiga, que pase un excelente fin de semana. Nos vemos pronto, si así Dios lo permite.